Preguntaban por qué no habías estado la vez pasada, qué bueno que ya estás ahí. Y ya sin más dilación vamos a recibir a Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Carlos, qué bueno que te podemos tener temprano hoy, pero te tenemos. Hola Marcela, Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días. Una disculpa al auditorio y a los no fans, por supuesto, que están pendientes cada semana de esta colaboración. Y bueno, justamente en torno a lo que dice Arturo, ayer comenzó a circular en medios electrónicos lo que sería el texto completo de la denuncia de hechos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó ante la Fiscalía General de la República para acogerse a eso que para casi cualquier persona, incluso quienes estudiamos derecho, es un término oscuro, el criterio de oportunidad, y que implica en lenguaje coloquial que él sea exonerado de todo delito. Vale la pena recalcar el hecho de que mientras no lo confirme la autoridad o el propio denunciante, no podemos asegurar a pie juntillas que se trate del texto original íntegro. Pero mientras el desmentido no llegue y para efectos prácticos, demos por hecho que se trata de la denuncia original completa. Varias cosas vale la pena señalar al respecto. La primera es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, hoy estamos ante el relato de conductas que siempre hemos sospechado y de las cuales existe evidencia material ampliamente difundida en el pasado reciente. Carecíamos de los detalles y del reconocimiento expreso por parte de alguien que hubiera sido partícipe de los hechos, pero en general teníamos mucha información al respecto. La segunda es que el relato de Emilio Lozoya, que tiene más de confesión que de denuncia, obliga a coincidir con el presidente López Obrador en su reiterado señalamiento de que el gobierno mexicano fue convertido en el pasado reciente en un instrumento al servicio de lo que él llama una minoría rapaz. Una más tiene que ver con la naturalidad con la cual son relatados los hechos. Queda claro de la lectura de las 60 cuartillas, sobre todo en las repeticiones y las reiteraciones de ciertos aspectos, que la lengua franca de las altas esferas del poder en México ha sido la corrupción y que los intercambios de favores, la entrega de sobornos en dinero y en especie, así como la negociación de contratos y concesiones, se realizan con la misma naturalidad con la cual se ordena un café americano o se dan los buenos días. Finalmente, y aquí me parece oportuno detenerme un poco más, está la desfachatez, el descaro monumental del denunciante. Y es que Lozoya, en ninguna parte de su extenso escrito hace el más mínimo acto de contrición o expresa algún tipo de arrepentimiento por los actos que confiesa. Por el contrario, el exdirector general de Pemex se retrata continuamente como una víctima, como un indefenso y frágil individuo a quien se le impuso la observación de una conducta ilícita, a la cual, según su propio dicho, era imposible oponer resistencia, como si hubiera vivido secuestrado en el cargo público para el cual fue designado. La posición asumida por Lozoya resulta aún más insultante y grotesca cuando se lee en el escrito mediante el cual denuncia a sus cómplices que se quedó para su disfrute personal con $1,500,000 del dinero que la empresa brasileña Odebrecht le entregó a él luego de que negociara con sus directivos un soborno de $6 millones de los Estados Unidos, a cambio, desde luego, de favores futuros. Conviene detenerse en la indecencia de Lozoya, porque una de las peores cosas que podrían pasar es que este nuevo escándalo de la vida pública de México termine solamente en eso, en un escándalo del que algunos o muchos salgan chamuscados, pero que nadie sea castigado por los infames hechos que han sido denunciados ahora por uno de sus protagonistas. Y lo peor de lo peor sería, por supuesto, que encima de todo, uno de los que no reciba castigo sea el propio Emilio Lozoya, hoy por hoy, el único delincuente confeso en este caso. Hasta aquí el comentario. Carlos, ¿y cómo ves tú la denuncia que hace específicamente contra Enrique Peña Nieto, para no ahondar en las denuncias contra otros expresidentes? Bueno, mira, me parece que estamos ante uno de esos temas o casos que estamos acostumbrados a ver en las películas. Un delincuente que es, pues, llevado a prisión, es arrestado y que luego, frente a la posibilidad de ir a la cárcel, él y además su familia, su mamá, su esposa, su hermana en este caso,
pues termina diciéndole a la autoridad, pues dígame qué necesita, señor fiscal, y yo le entrego a los que quiera, incluido, por supuesto, quien fue su jefe y quien en su momento, o a quien en su momento, pues él mismo habría agradecido cumplidamente que le hubiera permitido dirigir la principal empresa pública de este país. Me parece que el tema va a dar para mucho. Yo no sé, no podría apostar en este momento si el expresidente Enrique Peña Nieto va a llegar o no a los tribunales o va a terminar siendo acusado formalmente de algún delito, pero lo que sí me parece pues es que este es el episodio más interesante que quizá nos ha tocado vivir en términos de la pues del colapso o de la posibilidad de colapso de la estructura clásica del régimen político mexicano. Carlos, el tema sin duda que también está llamando mucho la atención es la forma en la que se ha venido filtrando todo esto, todas estas implicaciones, lo que, bueno, pudiéramos llamar como el salpicadero, ¿no? Pero, ¿qué tanto entorpece, Carlos, en términos estrictamente jurídicos, por ejemplo, la filtración de los videos, violando la presunción de inocencia, que es una parte importante pues del debido proceso, la filtración de esta denuncia, que ahora dice la Fiscalía que no sabe cómo se filtró, todos estos elementos de lo que está configurándose como el gran show del sexenio, más allá de las implicaciones reales, jurídicas que tiene, ¿de qué manera pueden entorpecer el proceso e incluso tumbarlo? Mira, está muy claro para mí, por lo menos, que al presidente López Obrador y a su equipo, a este gobierno, no le interesa hacer justicia. Es decir, no le interesa seguir las reglas del debido proceso que se deben seguir en cualquier país decente en donde el Estado de Derecho sea una condición o una precondición de la democracia. Lo que le interesa al presidente es hacer escándalo, lo que le interesa es hacer escarnio de sus enemigos políticos, desollarlos en la plaza pública y de esa manera garantizar eventualmente que su partido reciba los votos que requiere para refrendar su mayoría parlamentaria y ganar, por supuesto, más gubernaturas y ganar más espacios en los diferentes estados de la República donde hay elecciones el año próximo. Pero lo que sí, digo, creo que al margen de lo que el gobierno siente y quiere, sí es importante decir que estamos ante una manifestación muy grave de violación del Estado de Derecho y de desprecio a las normas jurídicas. Esto que ha hecho el presidente de filtrar cosas, de ordenarle prácticamente en público a la Fiscalía General de la República que viole el debido proceso, pues efectivamente lo que va a terminar haciendo, por lo menos en algunos de los casos, va a ser impidiendo que los asuntos que se están ventilando hoy mediáticamente terminen en un juicio. Pero eso, como ya dije antes, pues le importa poco al presidente. Carlos, pues muchísimas gracias por tu presencia. Qué bueno que pudimos establecer contacto y te esperamos la semana entrante. Muchas gracias a ustedes. Saludos, Arturo, Marcela, auditorio. El próximo jueves por acá estamos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Carlos Arredondo Cibaja estuvo con nosotros para abrir boca. Son las 7:39. Y bueno, parte de lo que le platicábamos en el